La Liga de la Ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y llegó el momento de una entrevista muy especial. ¿Sabías que el 27 de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas? La enfermedad de Chagas es causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que es que 2 de cada 3 personas infectadas por este parásito con la enfermedad de Chagas viven en la ciudad, a diferencia de lo que muy comúnmente se cree, que es más de la ruralidad. No, 2 de cada 3 viven en las ciudades, porque esta enfermedad se transmite por la vinchuca, que te transmite el parásito, pero también por transfusiones de sangre, madres embarazadas a sus hijos, o por transfusiones de sangre o trasplante de órganos, también puede pasar. Y alimentación. Y alimentación. Me tiran por acá. ¿Quién te sopló? Te sopló Carolina Carrillo, sí, ella es doctora en biología, es investigadora del CONICET. Además es compañera nuestra también en nuestra profesión, que es la comunicación pública de la ciencia, hace mucha comunicación pública de la ciencia. Y bueno, y además sos integrante, ¿no, Carolina, del grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Muy bienvenida. Muchas gracias. Empecemos tal vez por una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Está bien dicho? Yo veo que Euge, que es bióloga, no lo dijo, entonces por eso me agarró la duda. Pero aparte porque me asesoran acá. Bien. Ok, pero yo le voy a preguntar porque yo tengo la duda. ¿Está bien decir mal de Chagas? Y no está del todo correcto. No está del todo correcto desde el punto de vista biomédico y menos desde el punto de vista bioético o antropológico, social. Desde el punto de vista biomédico no es del todo correcto porque antiguamente se llamaba mal de a enfermedades o cuestiones de salud que no se sabía o quién era el que lo causaba o cuál era el cuadro clínico completo. Acá de Chagas se sabe todo. Desde 1909 que Chagas fue un médico brasilero, fue a Minas Gerais a investigar qué pasaba con los mineros y su salud, que él es la única enfermedad en toda la historia que una sola persona en un solo año describió. ¿Quién lo causa? ¿Cómo es el ciclo? ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Entonces, esa forma de llamarlo mal de no es correcta para Chagas porque desde 1909 sabemos todo eso. Entonces decimos enfermedad de Chagas. Exacto. Y decir mal de, también desde el punto de vista bioético, antropológico, social, INADI, señala algo como mal de quién. ¿Quién está mal? Claro, ¿no? tal cual. Entonces, lo ideal es decir enfermedad de Chagas cuando estamos hablando específicamente de las cuestiones clínicas y sanitarias, y si no podemos hablar de la problemática del Chagas cuando estamos haciendo un zoom más grande o simplemente del Chagas. Perfecto. Perfecto, clarísimo. Bueno, y empecemos por la enfermedad del Chagas. ¿Cómo es? ¿Qué síntomas causa? Bueno, cuando el parásito recién entra a nuestro cuerpo, vamos a tener lo que se llama un periodo agudo. Y ese periodo agudo es que recién entra, el cuerpo lo empieza a distinguir, el sistema inmune empieza a reaccionar. ¿Y qué podemos tener? Podemos tener alguna manifestación como fiebre, descompostura, dolor de cabeza o nada. Entonces puede pasar desapercibido. Y además las características son generales, pueden ser de cualquier otra cosa. Después pasa un momento en el que no tenemos ninguna manifestación, que es cuando eso pasa a ser crónico, pero pasa como en un estado de latencia. Y después de muchos años, solo el 30% de las personas que tienen el parásito van a tener manifestaciones clínicas, que son, por ejemplo, daños en el corazón, eso es como una de las características más frecuentes. También puede causar daños en el sistema digestivo y muy ocasionalmente en el sistema nervioso. Leí que la OMS establece que hay algo así como entre 6 y 7 millones de personas con la enfermedad de Chagas, ¿puede ser? Sí, así está declarado por la Organización Mundial de la Salud, pero sabemos que son números de estimaciones, que son un poco imprecisos. ¿En la Argentina qué se estima más o menos? Y se estima que aproximadamente 2 millones de personas tendrían Chagas. ¿Y cuántas de ellas saben que tienen Chagas? Bueno, eso es súper importante, porque ¿qué pasa? Pese a que tenemos un montón de sistemas de diagnóstico que para las personas que ya están en etapa crónica funcionan bien, de las personas que tienen Chagas, solo el 10% saben que tienen Chagas y solo el 1% accede a un tratamiento. Por eso hablamos de problemática, porque no estamos hablando de un problema tan simple como, bueno, tengo una enfermedad, te la diagnostico y vemos qué hacemos, sino que a pesar de que hay diagnóstico y todo, fíjate todo el problema que hay para acceder al diagnóstico y al tratamiento. Claro. Ahora charlamos un poco mejor sobre eso porque me pareció re interesante ver un poco el trabajo de ustedes que dan como varias dimensiones a la problemática. No es solo, si se quiere, la de la enfermedad fisiológica, sino también la
la epidemiológica, pero también la sociológica, la política, ¿no? Pero antes de eso, ¿nos hablas un poquito del grupo? Son un montón. Son un montón el grupito. El grupazo. El grupo se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? ¿Cómo nació? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la misión? Nació para el 2011. Distintas personas que trabajábamos en la problemática desde distintos lugares nos fuimos encontrando como con las mismas inquietudes, estas de abordar la problemática desde un lugar más amplio, que admita distintas miradas, distintas voces, que no haya una voz calificada y las demás escuchan, sino una cosa de promoción de la salud desde un lugar más activo, más dinámico, y reconociendo que hay un montón de factores que participan. Entonces, a partir del 2011 nos fuimos encontrando y armamos el grupo. Está formado por personas que trabajamos en ciencia, en salud, en diseño gráfico, que son educadoras o hacen pedagogía, o sea, un poco de todo. Y eso es parte de la gracia del grupo. Claro. Entonces, trabajamos un montón en eso, tratando de demostrar que el Chagas y el Trypanosoma cruzi, que es el parásito que causa la enfermedad, no discrimina. Entonces, da lo mismo si vivís en el campo o si vivís en la ciudad, si naciste en un lugar o en otro. Podés tener Chagas y es importante eso, estar atento o atenta y saber que tenemos un diagnóstico gratuito en nuestro país. Cualquier persona puede hacerse el diagnóstico y contamos con un montón de otros derechos. Bien. ¿Cómo cuáles? Porque uno tiene que saber que si tiene Chagas también puede acceder a un tratamiento. Exacto. Tenemos la ley de Chagas, es una ley hermosa en el sentido amplio, porque es una ley que fue escrita justamente con un criterio no solamente biomédico, sino desde teniendo en cuenta estas cuestiones culturales, sociales, económicas, políticas, y aborda un montón de aspectos. Entonces, habla de esto, el derecho a hacerse el diagnóstico cuando uno quiere, el derecho a recibir un tratamiento gratuito. El tratamiento puede ser tripanocida, o sea, para atacar al parásito en determinadas etapas de la infección, o el tratamiento para que los signos y síntomas disminuyan o no avancen. Claro. Entonces, tenemos esos derechos, pero además, paren que hay un derecho que para mí es re importante, que lo dice esa ley, que es el artículo 5, que dice que las personas en el preocupacional no deben ser testeadas para Chagas. Y uno dice, wow, qué loco, ¿cómo que no sean testeadas? ¿Por qué? Porque tradicionalmente ese diagnóstico se usaba para no tomar a las personas. Y lo que dice la ley es que ninguna persona debe ser discriminada por tener Chagas. Claro. Entonces, cualquier persona tiene derecho a hacerse cuando se le cante el diagnóstico para Chagas, pero de ninguna manera se lo tienen que hacer como preocupacional. Claro. No hay vacunas, ¿no? No hay vacuna. Pero hay investigación, porque te llevo un poco ya, si querés, un poco más a lo político también. Algo que siempre me sorprende mucho cuando veo los números es la inversión que hacen las farmacéuticas y los grandes gobiernos también en enfermedades que en el fondo son enfermedades más de ricos. Y las enfermedades que tiene la población más vulnerable, que afectan muchísimas más personas, tienen mucha menos inversión. Es el caso del Chagas, evidentemente, porque no escucha hablar de la inversión en vacunas para el Chagas. Para mí tiene que ver con que es un problema muy de Latinoamérica. Tiene que ver con un poco con todo y un poco con el lugar simbólico que ocupa el Chagas. Nosotros seguimos pensando que el Chagas es de pobres, es de la ruralidad, y eso ya no está pasando. De hecho, hubo como un cambio en la mirada, que por ahí no se generalizó, pero al menos sí en la comunidad científica, que fue en el 2009 la Organización Mundial de la Salud declaró al Chagas como una enfermedad globalizada. Hay Chagas en Europa. Está Hay bueno Chagas en Europa, hay Chagas en Japón, hay Chagas en Australia, hay Chagas, probablemente hay Chagas en África, solo que nadie lo buscó. Entonces, Chagas ya está en todos los continentes, sí. Y creo que tiene que ver con esto, con qué suponemos que, a quiénes suponemos que afecta el Chagas para que haya más inversiones o menos inversiones desde el punto de vista de los intereses privados. Claro. Pero bueno, sobre eso trabajamos y por eso también nos parece tan importante difundir, para que todas las personas conozcan el tema y para que además esto, como socialmente, tengamos una mirada menos sesgada sobre la problemática. A medida que haya más conciencia en la situación de Chagas, creo que va a haber más presión para que los políticos y las empresas inviertan realmente en este tipo de investigaciones, ¿no? Sí. Depende un poco también de la conciencia de todos. Sí, en la comunidad científica nuestra hay un cuerpo grande de investigadores e investigadoras que investigamos en Chagas. Bien. A veces los fondos son, Claro, el tema es con cuánta plata. Claro. Muchísimas gracias, Carolina. Un lujo tenerte.